Hola, ¿qué tal? Miren, he querido abandonar la lectura, retomarla en otro momento porque tengo mucho que leer, tengo mucho que estudiar, pero me doy cuenta que para acabar este segundo capítulo de la parte teórica de los estudios sobre la histeria, hacen falta solo dos apartados muy cortos, el apartado B y el apartado C, así que dije, pues de una vez, terminamos el capítulo 2 y me dedico a otras cosas. Entonces, capítulo 2. Parte teórica de estudios sobre la histeria, que tiene por título La excitación tónica intracerebral, los afectos. Segunda parte del capítulo 2. Dice, nuestro lenguaje, resultado de la experiencia de muchas generaciones, distingue con una sutileza asombrosa entre aquellos grados y formas del acrecentamiento de excitación que son todavía útiles a la actividad mental, porque elevan de manera pareja la energía libre de todas las funciones cerebrales y aquellos que la perjudican, en parte por elevar de manera despareja, otra vez despareja, no dispareja, las funciones psíquicas y en parte por inhibirlas. Llama a los primeros incitación, entre paréntesis en alemán, Anregung o Anregung, no sé cómo se pronuncia, vamos a continuar. Y a los segundos, desequilibrio emocional, Aufregung, en alemán. Una charla interesante, el té, el café, incitan. Una pelea, una gran dosis de alcohol, desequilibran emocionalmente. Mientras que la incitación solo acicatea la pulsión de valorizar funcionalmente la excitación acrecentada. El desequilibrio emocional busca aligerarse en procesos más o menos violentos que rozan lo patológico o lo son en efecto. Constituye la base psicofísica de los afectos. De estos hablaremos luego. Antes tocaremos de pasada unas causas fisiológicas endógenas del acrecentamiento de excitación. Fisiológicas endógenas, todas relativas al cuerpo. Y aquí poquito a poquito, recordemos que la razón por la cual Breuer y Freud chocan y se separan es justamente por la sexualidad. Sexualidad, repito, causas fisiológicas endógenas, el acrecentamiento de excitación. Breuer hasta cierto punto guió a Freud a reconocer la importancia de lo sexual, pero cuando Freud dijo sexualidad, Breuer tronó y dijo, ahí yo no le entro, adiós señor. Cuídate mucho mi amigo, te quiero mucho, pero eso que dices me da miedo, o no lo quiero saber yo. Entonces, retomando la lectura, dice Breuer, son tales, en primer lugar, las grandes necesidades fisiológicas y pulsiones del organismo, la necesidad de oxígeno, el hambre, la sed. Puesto que el desequilibrio emocional que promueven se enlaza con determinadas sensaciones y representaciones metas, no ofrece a nuestra observación un ejemplo tan puro de acrecentamiento de la excitación como aquel de que antes hablábamos, solo nacido de la quiesencia de los elementos cerebrales. Tiene siempre su coloración particular, coloración, pero es inequívoco en la agitación, entre paréntesis, Aufregung, angustiada de la disnea, así como la inquietud de el hambriento. Aquí hay una nota. Ya es de James Strachey, voy a simplemente omitirla, no me parece tan importante en este momento. Si gustan verla, está en la página 210. Continúo. El aumento de excitación que fluye de estas fuentes está condicionado por la alteración química de los elementos cerebrales mismos, que se empobrecen de oxígeno, de fuerzas de tensión o de agua. Se drena por vías motrices preformadas que conducen a la satisfacción de la necesidad desencadenante, la disnea, en los esfuerzos por respirar, el hambre y la sed, en la búsqueda y obtención de alimento y agua. El principio de la constancia de la excitación apenas tendrá eficacia frente a este desequilibrio.
es que los intereses a los cuales sirve, en este caso el aumento de excitación, son mucho más importantes para el organismo que el restablecimiento de proporciones funcionales normales en el encéfalo. Es cierto que a los animales domesticados se los ve correr de un lado a otro antes de la hora de la ración, es decir, de su alimentación, pero esto muy bien puede considerarse un resto de la operación motriz preformada de buscar alimento, carente de finalidad ahora en el cautiverio, y no un medio de librar de desequilibrio al sistema nervioso. Si la estructura química del sistema nervioso es alterada de modo duradero por el conjunto aporte de sustancias extrañas, esos estados de desequilibrio son condicionados también por su carencia. Me viene a la mente ahorita el síndrome de abstinencia de las gentes que son adictas a alguna sustancia. Vino mi gatita a saludarme. Continúo. Esos estados de desequilibrio son condicionados también por su carencia, como la carencia de las sustancias nutritivas en la persona sana. Es el desequilibrio por la abstinencia de narcóticos, justamente. Continúa el texto. La excitación sexual y el afecto sexual constituyen la transición desde los acrecentamientos endógenos de excitación hasta los afectos psíquicos en el sentido estricto. Como primer acrecentamiento de excitación vago, sin destinación, sin meta, aparece la sexualidad durante la pubertad. En el ulterior desarrollo se constituye, en el caso normal, una conexión fija de aquel acrecentamiento endógeno, condicionado por la función de las glándulas genésicas, es decir, genésicas, dejémoslo así. Desarrollo sexual secundario, se me fue. Tenía una palabra, pero se me fue ahorita. Voy a continuar con la lectura. Con la percepción o representación del otro sexo y aún en el extraordinario fenómeno del enamoramiento de una persona individual, con la representación singular de esta. Esa representación entra en posesión de la cantidad íntegra de excitación que es liberada por la pulsión sexual. Pasa a ser una, entre comillas, representación afectiva. Esto es, a raíz de su devenir actual dentro de la conciencia, se desencadena el aumento de excitación que en verdad proviene de otra fuente, las glándulas genésicas. La pulsión sexual es, por cierto, la fuente más poderosa de aumentos de excitación persistentes y, como tal, de neurosis. Este acrecentamiento de excitación se distribuye de manera en extremo despareja. Así está escrito, no es dispareja, es despareja por el sistema nervioso. Me parece que en todas las menciones de esta palabra despareja es una utilización de una palabra normal para el traductor, James Strachey en este caso, ¿vale? Vamos a continuar, ya estamos por terminar esta segunda parte de este segundo capítulo. En sus grados máximos de intensidad, el decurso de la representación es perturbado y cambiado el valor relativo de las representaciones. En el orgasmo del acto sexual, el pensar se borra casi por completo. Aquí, en cuanto a la palabra orgasmo, se nos hace una observación. Esta es de James Strachey y dice, entre comillas, orgasmus, me parece que es la palabra usada por Breuer y debe ser una palabra en latín. Continúa James Strachey, en la primera y segunda ediciones. Es decir, en la primera edición en alemán de esta obra aparece la palabra orgasmus. En las posteriores figura por error organismus. Ok. Sí, es que no tiene sentido organismus de orgasmus. Continúa y finaliza Breuer. También sufre la percepción, el procesamiento psíquico de las sensaciones. El animal de ordinario medroso y precavido se vuelve ciego y sordo ante el peligro. En cambio, se acrecienta, al menos en el macho, la intensidad del instinto agresivo. El animal pacífico se vuelve peligroso hasta que la excitación se aligera en las operaciones motrices del acto sexual. Ahí finaliza esta segunda parte. Como podrán observar o notar, es una parte muy, muy corta. La tercera parte de este segundo capítulo es casi de la misma duración, entonces solo van a ser unos minutos los que le dediquemos a esa tercera parte.
pero yo tengo que ver qué está haciendo mi gatita. No quiero que al rato escuchar algún crash por allá atrás. Entonces, me despido de ustedes por el momento. Cuídense.